En mi particular visión, estamos ante un nuevo estilo de golpe de Estado porque se está desconociendo por completo la voluntad de la ciudadanía. Estamos enlazados ahora vía Zoom, no sé si ya estamos conectados, con Nicolás Fuentes, analista político desde Trujillo. Estamos enlazados también con José Luis Ramos Salinas, analista político de Arequipa, para conversar con ellos sobre lo que está pasando en el Congreso y lo que podría ocurrir este 28 de julio. Muy buenos días a ambos. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Qué gusto estar contigo. Quisiéramos... Buenos días. Muy buenos días a ambos. Qué bueno, estamos ya conectados. ¿Por qué no comenzamos por Arequipa? Porque dicen que todos los grandes cambios en este país comienzan en Arequipa. ¿Ah? Comenzamos con José Luis Ramos para saber qué piensas en primer lugar, José Luis, de lo que está pasando en el Congreso. Que yo recuerde, nunca ha ocurrido algo así, ¿no? 4 listas para la mesa directiva. Bueno, yo creo que lo que está pasando es bastante representativo del Congreso que tenemos. No es algo difícil de creer, sino que más bien era algo fácil de suponer y de prever, ¿no? El hecho de que Valdemar Cerrón esté como vicepresidente es pues una negociación de votos hacia la vacancia, porque si Perú Libre vota a favor de la vacancia, él se convierte pues en presidente del Congreso, y el señor Esdras Medina, que proviene precisamente de Arequipa, y en ese sentido Arequipa no sería una instancia del cambio, sino más bien una instancia de profundización de la crisis, se convertiría en el presidente del país con apenas unas docenas de miles de votos, ¿no? Quienes vivimos en esta región sabemos que el señor Esdras Medina entró al Congreso raspando, ¿no? Apenas por unas decenas de votos, no decenas de miles, sino decenas de votos, logró una curul, ¿no? Y ahora seguramente está entre sus planes convertirse en presidente de la República. Este hecho creo yo que no refleja una crisis del Congreso, sino una profunda crisis del sistema político. En mi particular visión, estamos ante un nuevo estilo de golpe de Estado porque se está desconociendo por completo la voluntad de la ciudadanía. La ciudadanía ya no interesa. Quienes votaron por Esdras Medina se sienten contentos que esté sentado al lado de Cerrón. Quienes votaron por Cerrón se sienten satisfechos que esté sentado al lado de Esdras Medina. Ambos personajes y quienes componen esa propuesta para mesa directiva han traicionado a sus votantes. Lo mismo sucede con la tránsfuga Gladys Echaíz, con el tránsfuga Héctor Acuña, etcétera, ¿no? O sea, aquí no importa la ciudadanía, ni su decisión, ni su voluntad. Lo que importa es los intereses que cada uno de los congresistas tengan y los grupos a los que representan. Y eso creo yo que significa un secuestro de la democracia ante el que la ciudadanía tendría que reaccionar duramente, ¿no? ¿Y qué dices, Nicolás Tocayo, desde Trujillo? ¿Qué piensas tú de esto que está pasando? Porque lo que es verdad es que, es decir, estamos en una profunda crisis política donde un sector muy grande de la población está pidiendo que se vayan todos y donde muchos piensan que en lo que está en juego acá no es solo la elección de quién presidirá el Congreso, sino quién podría eventualmente ocupar la presidencia de la República si inhabilitan a Dina Boluarte y logran vacar al profesor Pedro Castillo, ¿no? Mira, a mí me parece que también tomando la palabra de José Luis, se ha dejado relegado el tema de la opinión popular. Es decir, lo que desea el ciudadano está en segundo plano. En primer plano está el negociado político. Y esto, además de ser un tema que nace a partir de un mal sistema político, es esencialmente porque no hay partidos políticos en el Perú. Las 4 mesas directivas que se proponen son el claro reflejo de la atomización política que existe en el país. Entonces, al haber estos negociados, como bien lo ha mencionado también José Luis, el eje fundamental para lo que sirve básicamente el Poder Legislativo no va a llegar a concretarse. ¿Por qué? Porque están pensando o están, negociando mesas directivas para una futura vacancia. Ahora, que eso sea contraproducente o no para el país va a depender mucho también de cómo ha venido desempeñándose el gobierno, ¿no? Evidentemente tenemos un gobierno que no ha hecho básicamente nada, no ha aplicado ni una política ni a corto, ni a mediano, ni mucho menos a largo plazo, y sobre todo la inflación que presiona sobre el bolsillo de los más necesitados en el país. Entonces,
a nivel de institucionalidad ya estamos totalmente precarizados. ¿Qué hacer frente a estas 4 propuestas de mesa directiva? Lo que digamos, el común denominador de los analistas políticos sugieren es de que se le debería dar el respaldo a la mesa directiva que tiene atrás César Acuña. Pero la pregunta es, César Acuña, ¿qué credibilidad tiene para llevar a cabo una reforma institucional desde el Congreso en una mesa directiva? A mi parecer, ninguna. Como liberteño, ninguna. Ahora, a mí me ha sorprendido lo de Lady Camones, porque es increíble, ¿no? O sea, Lady Camones es de Alianza para el Progreso, es cierto, pero antes de participar en esta elección, en la anterior elección, era de Fuerza Popular, ¿no? Héctor Acuña era de Alianza para el Progreso y se acaba de salir para entrar a otro partido para poder ser candidato a la presidencia. Lo mismo pasa con Gladys Echaíz, que siendo invitada a acción de Alianza para el Progreso, se sale de Alianza para el Progreso para entrar a Renovación Popular para poder ser candidata. O sea, es impresionante. Y Esdras Medina es candidato a Renovación Popular que no tiene el respaldo de su vocero, ¿no? O sea, es en la cruda realidad. Pero, por ejemplo, en el caso de Lady Camones, ¿no? Era fujimorista, se suponía, hasta el año 2020, ¿no? O sea, yo no creo que el tema venga acá por el lado de que era fujimorista, no, como tenemos una crisis de partidos políticos, los tránsfugas, como lo conocemos, digamos, en la opinión pública, van a estar siempre. O sea, ya no hay identidad con los partidos políticos. Hoy día puede ser de Fuerza Popular, mañana de APP, pasado de Perú Libre, no importa, están asociados de acuerdo a intereses políticos perversos, sobre todo porque los intereses políticos se suponen que deben de estar al servicio de los ciudadanos, pero nuestros intereses políticos están al servicio de unos cuantos mercas que se encargan de negociar obras públicas y favores políticos para enriquecerse ellos mismos. Entonces, mientras no reformemos el sistema de partidos políticos en el país, vamos a ver que alguien de lunes a miércoles es fujimorista y de jueves a sábado es perulibrista o de APP o de Acción Popular. Eso va a ser muy común mientras no tengamos partidos políticos. Ahora, José Luis, ¿tú cómo vamos a salir? ¿En qué va a terminar esta historia? Porque creo que perdimos la conexión con José Luis. Porque el tema es el siguiente, es decir, está claro que la agenda de Lady Camones es continuar con la de Mari Carmen Alba, ¿no es cierto? Es decir, la vacancia a cualquier precio. Incluso están discutiendo la modificación del reglamento para bajar el número de votos necesarios para vacar el presidente. Te preguntaba, José Luis, ¿cómo se sale de esta situación? O sea, ¿qué piensas tú que va a ocurrir? Creo que la salida es tremendamente compleja. Tiene que cambiarse el sistema político. El problema es quién lo hace. Los actuales congresistas y la gente que está en el Ejecutivo son producto de este sistema político. No tienen la menor intención en modificarlo, ¿no? Si se van todos, como es el pedido mayoritario de la ciudadanía, tendríamos que elegir entre más de lo mismo. Yo creo que a estas alturas es un error pensar que quien es parte de Fuerza Popular es fujimorista. Yo creo que el fujimorismo no es una ideología, sino es un estilo de hacer política. Nada de escrúpulos, siempre pensar en los intereses propios y los de grupo y bailar al vaivén electoral, como cuando hizo el fujimorismo compitiendo contra PPK y se declaró de centro izquierda, o como hizo la propia Keiko en Harvard, declarándose a favor de las teorías de género y luego convirtiéndose en ultraconservadora, o en la última campaña electoral declararse defensor del sistema y luego aquí en Arequipa, en el debate presidencial, exponer un programa absolutamente populista. No interesa lo que se diga, lo que interesa es llegar al poder. Y en ese sentido, yo creo que Alianza para el Progreso es tremendamente fujimorista, Podemos Perú, tremendamente fujimorista, Somos Perú, fujimorista, el sistema político peruano es tremendamente fujimorista, el país es fujimorista, porque eso es lo que tenemos en las elecciones regionales y municipales. Todos somos hermanos de Keiko y Kenji, lamentablemente. Rehacer eso, reinstitucionalizar al país, va a necesitar pues una participación de la ciudadanía protagónica, va a necesitar que la ciudadanía empiece a hacer política, se organice, ¿no? O sea, debiera haber una manifestación de respuesta frente a lo que estamos viendo en el Congreso. Todos y todas han sido traicionados. No es que la gente de izquierda ha sido traicionada, la gente de derecha también ha sido traicionada. Hayamos votado por quien hayamos votado, estamos frente
a una traición respecto a los votos, respecto a quién hay que representar. En otros países el transfugismo se permite, pero se pierde el escaño. O sea, si yo por cuestiones de conciencia, cuestiones de principios, me doy cuenta que estoy en el partido equivocado y quiero pasarme a otro, puedo hacerlo, pero en ese momento pierdo el escaño, dejo de ser congresista y ese escaño es ocupado por alguien de la agrupación a la que la ciudadanía le dio sus votos. Aquí no, aquí hasta hace algún tiempo se criticaba el transfugismo, hoy en día se ha institucionalizado, ¿no? Como el caso de la señora Gladys Echaíz es el más evidente. No hay críticas respecto a qué pasa de Alianza para el Progreso a Renovación Popular. Ahora imaginemos que Montoya, supongo, ya debe estar pensando con López Aliaga cómo lo expulsamos a estas Medina, a no ser que hayan decidido traicionar a Gladys Echaíz, y entonces Gladys Echaíz seguramente pasado mañana estará en Avanza País, ¿no? Esa es la tragedia del país, y salir de esta tragedia implicaría que hayan aparecido liderazgos fuertes en las regiones, en las provincias, y que se están apreciando en estas elecciones, pero no es el caso, ¿no? Así que la luz al final del túnel parece bastante esquiva y bastante lejana. Sí, ayer conversando o recordando la conversación que tuve en la semana con Francisco Sagasti, decía que a veces la luz al final del túnel es un tren que viene en sentido contrario para pasarnos por encima, ¿no? Entonces, que ojalá que no sea eso lo que no. Ahora, el problema, Nicolás, es que ha habido frente a esta crisis de la clase política el surgimiento de corrientes y movimientos regionales, pero que al final han terminado envenenados, ¿no es cierto?, de lo mismo, o sea, de ineficiencia, corrupción, oportunismo. Es decir, no han sido el primer paso hacia la construcción de una nueva clase política, sino simplemente han hecho lo que los partidos hacen a nivel nacional en sus regiones o localidades, ¿no? Pero lamentablemente ha sido así, ¿no? Mira, desde la experiencia propia, digamos, como especialista en armar planes políticos, el tema de los movimientos regionales, hay una característica principal en los movimientos regionales, es que la gran mayoría de movimientos regionales básicamente son movimientos regionales de izquierda. Difícilmente tú vas a hacer un movimiento regional de derecha en la competencia política en las regiones. Ahora, cuando uno revisa los estatutos de los movimientos regionales, no tienen idea de qué poner en los principios y valores. O sea, arman movimientos regionales, nuevamente vuelvo a repetir y a recalcar, en función a principios y en beneficios privados y particulares. Cuando uno emplea, digamos, el planeamiento estratégico que debería ser útil para servir a los más vulnerables, lo que se tiene que ver reflejado en los, digamos, en los principios de los movimientos regionales no existe. Entonces, nuevamente, no hay partidos políticos en el país, ¿ok? Mientras, como también decía José Luis, mientras el Ejecutivo, el Congreso sean hijos o sean producto de un sistema político deficiente en donde el transfugismo no se castiga como en otros países quitándole el curul, sino que puedes cambiar de principios de la noche a la mañana, no vamos a tener representatividad digna o honorable o en todo caso popular en el país. Y quise hacer una pequeña precisión con respecto a los movimientos y las marchas. En el país, las marchas que sirven y las marchas que han causado impacto, cambio, son las marchas lideradas por la izquierda. Ninguna marcha de derecha ha tenido efectos en la realidad del país. Y mientras los colectivos de izquierda, mientras los grupos de izquierda sigan haciéndose los de la vista gorda con el poder y no salgan a las calles a movilizar, no va a pasar nada en el país. La derecha no tiene capacidad de conglomerar personas y sacar un presidente o generar un cambio radical. Mientras los colectivos de izquierda no se pongan del lado correcto en contra del poder de turno que perjudica a la ciudadanía, no va a suceder absolutamente nada. Tenemos que ir terminando en un minuto, José Luis. Me preocupa tu pesimismo. O sea, no tienes un ápice así de esperanza en que esto puede ser diferente. Bueno, el Perú se caracteriza porque cuando nadie prevé que las cosas van a cambiar, de pronto cambian. Cuando nadie prevé que la ciudadanía llega a su límite, de pronto llega. Lo vimos con Merino, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que los jóvenes a los que tanto se subvalora y se los imagina pegados de su smartphone y en el TikTok, en las redes sociales, de pronto usaron el TikTok para organizarse políticamente, pero no lo suficiente, ¿no? Como decía Nicolás, si no hay visión política,
se termina como se terminó. Se fue Merino, pero todo siguió exactamente igual. Y el movimiento se desarmó. No hay que desarmarlo. Hay que seguir allí vigilante hasta que la transformación social pues, se dé y podamos fortalecer esta democracia. Creo que el espectáculo que está dando el Congreso y el espectáculo que seguramente Castillo va a dar el 28 de julio, porque nada raro sería que ahora anuncie un gabinete de ancha base y tenga como premier a alguien de Renovación Popular o lo que fuese, o que vaya a negociar las universidades BAMAS, la minería ilegal, etcétera. Va a ser, espero, que la ciudadanía llegue a la gota que derrame su paciente. Muchas gracias a ambos.